Parte 3. Aprendiendo sobre la oración. 6. Cartas sobre la oración. Hemos aprendido que la oración es la continuación de una conversación que Dios ha comenzado. Él la inició cuando implantó el conocimiento de sí mismo en cada ser humano, cuando habló por medio de los profetas y en su palabra escrita y en particular cuando nos llamó para ser suyos por medio del Espíritu Santo que envió a nuestros corazones. También hemos explorado lo que podría llamarse una teología de la oración. El carácter de la oración está determinado por el carácter del Dios que queremos alcanzar. El Dios al que oramos los cristianos es un Dios trino. Podemos orar porque Dios es nuestro Padre amoroso, porque Cristo es nuestro mediador que nos garantiza el acceso al trono del universo y porque el Espíritu mismo habita en nosotros. De ahora en adelante, trataremos de contestar las preguntas prácticas. ¿Cómo construimos de verdad sobre este fundamento? En Dios y en el Evangelio tenemos los recursos espirituales para orar. Pero ¿cómo lo hacemos en realidad? Primero consideraremos a tres de los más grandes maestros en la historia de la Iglesia cristiana: Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino. Cada uno escribió extensamente sobre la oración en diferentes lugares, pero cada uno también produjo un clásico de siempre, una obra magistral, sobre el tema. Agustín y Lutero escribieron, cada uno, una carta personal a un individuo sobre cómo orar, mientras que Calvino abordó de manera magistral el tema en su recapitulación doctrinal, Institución de la Religión Cristiana. 159 en este capítulo y en los siguientes, escucharemos y aprenderemos de ellos. Agustín sobre la oración Anicia Faltonia Proba, murió el 432 después de Cristo, era una noble romana y creyente cristiana. Tuvo la distinción de conocer a Agustín, quien fue el principal teólogo del primer milenio de la historia cristiana, al igual que a Juan Crisóstomo, quien fue el principal predicador. Nosotros tenemos dos cartas de Agustín a Proba, y la primera, carta 130, es el único escrito dedicado por completo al tema de la oración que alguna vez produjo Agustín. Proba le escribió a Agustín porque temía que no estaba orando como debía. Agustín le respondió con un breve y práctico ensayo. 160 El primer principio de Agustín es que, antes de saber qué y cómo orar, debes convertirte en una clase particular de persona. Debes considerarte desolado en este mundo, cualquiera sea la prosperidad de que disfrutas. Las escamas deben haberse caído de tus ojos y ver con claridad que no importa cuán grandiosas sean las circunstancias terrenales, nunca podrán brindarte la paz eterna, la felicidad y la consolación que se encuentran en Cristo. Hasta que no tengas la perspectiva clara, tus oraciones pueden estar equivocadas. Aquí se presenta de nuevo uno de los principales temas de la teología de Agustín, aplicado a la oración. Debemos ver que los afectos de nuestro corazón están desordenados, fuera de lugar. Las cosas que deberíamos tener en tercer o cuarto lugar son lo primero en nuestros corazones. Dios, a quien deberíamos amar inmensamente, es alguien a quien reconocemos, pero cuyo favor y presencia no es existencialmente tan importante para nosotros como la prosperidad, el éxito, la posición, el amor y el placer. Hasta que por lo menos no reconozcamos este desorden del corazón y nos demos cuenta de cuánto distorsiona nuestras vidas, nuestras oraciones serán parte del problema, no un agente de nuestra curación. Por ejemplo, si consideramos nuestra prosperidad financiera como nuestra principal fuente de seguridad y confianza en la vida, entonces cuando nuestra riqueza esté en riesgo, clamaremos a Dios por ayuda, pero nuestras oraciones no serán más que presentarle nuestras preocupaciones a Dios. Cuando terminemos nuestras oraciones, nos sentiremos más perturbados y angustiados que antes. La oración no nos fortalecerá. No curará nuestros corazones reorientando nuestra visión y ayudándonos a poner las cosas en perspectiva y no nos dará el descanso en Dios como nuestra verdadera seguridad. Agustín prosigue. Si has resuelto esto, si has comprendido el carácter de Dios y admitido tu desolación lejos de Cristo, entonces, manifiesta Agustín, puedes comenzar a orar. ¿Y por qué motivos deberíamos orar? Con una pequeña sonrisa, me imagino, él responde que tú deberías orar por lo que todos los demás oran, por una vida dichosa. Ahora bien, ¿qué te traerá una vida dichosa? Si has acogido el primer principio sobre la oración de Agustín, te has dado cuenta de que las comodidades, las recompensas y los placeres en sí mismos solo ofrecen emoción efímera y que, si tu corazón descansa en ellos, solo te traerán felicidad pasajera. Él recurre al Salmo 27, 4 y señala la gran oración del salmista: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y
recrearme en su templo. Esta es la oración fundamental por felicidad de una mente que el Espíritu ha despejado de ilusiones. Agustín escribe, es que a Dios le amamos por quien es Él, y amamos a nosotros mismos y al prójimo por causa de Él. Esto no significa, afirma con prontitud, que no deberíamos orar por otra cosa que no sea conocer, amar y complacer a Dios. De ninguna manera. La oración nos muestra que necesitamos muchas cosas. Sin embargo, si nosotros hacemos de Dios nuestro más grande amor y, si conocerlo y complacerlo a Él es nuestro mayor placer, esto transforma el qué y el cómo cuando oramos por una vida dichosa. Luego, Agustín cita Proverbios 30, 7-9 como un ejemplo, no me des pobreza ni riqueza sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Esta es una excelente prueba. Considera la petición, Señor dame un trabajo, así no tendré escasez. Esta sería una cosa apropiada para pedir al Señor. De verdad, es básicamente lo mismo que orar, danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora. Bien, la oración de Proverbios 30 revela la única motivación correcta detrás de la petición. Si solo saltas a orar sin reconocer la naturaleza desordenada de los afectos del corazón, la intención de tu oración será, hazme tan rico como sea posible. La oración de Proverbios 30 es diferente. Es pedir, Señor, llena mis necesidades materiales, y dame riqueza, sí, pero solo la que pueda manejar sin dañar mi habilidad para ponerte a ti primero en mi vida. Porque al final no necesito posición y comodidades, te necesito a ti, Señor. Imagínate a un niño de 8 años que está jugando con un camión de juguete y lo quiebra. El niño está desconsolado y grita a sus padres para que lo arreglen. Pero, mientras el niño llora, su padre le dice, un familiar distante que nunca has conocido acaba de morir y te dejó $100 millones. ¿Cuál será la reacción del niño? Él solo llorará más fuerte hasta que su camión sea arreglado. No tiene suficiente capacidad cognitiva para darse cuenta de su verdadera condición y consolarse. De manera similar, los cristianos carecen de la capacidad espiritual para darse cuenta de todo lo que tienen en Jesús. Por eso Pablo ora para que Dios les dé a los cristianos la habilidad espiritual para comprender la anchura, altura y profundidad de la salvación de Cristo, EF 3, 16-19, EF 1, 17-18. En general, nuestra falta de gozo es como Shakespeare escribió, la culpa, querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos, Julio César, primer acto, escena 2. Somos semejantes al niño de 8 años que apoya su felicidad en sus estrellas, sus circunstancias, y no en reconocer lo que tenemos en Cristo. Por eso en el Padre Nuestro no llegamos a la petición por nuestro pan diario hasta que hemos pasado tiempo recordando la grandeza de Dios y reavivando nuestro amor por Él. Solo entonces podemos orar por felicidad y por nuestras necesidades. El tercer principio de Agustín es general y práctico, y al cual ya hemos aludido. Una vez que has aprendido a orar con la completa conciencia del desorden en tu corazón y donde se encuentra la dicha verdadera, él señala, tú puedes ser guiado en los detalles de cómo orar al estudiar el Padre Nuestro. Considera todas las clases de oración en esto: adoración, petición, acción de gracias y confesión. Considera el orden y la forma de las peticiones. Piensa largo y tendido sobre este gran modelo de oración y asegúrate de que tus propias peticiones se conforman a ella. Por ejemplo, Agustín escribe, supongamos que en la oración alguien dice, Señor, multiplica mis riquezas, o bien, dame tanta riqueza como le diste a aquel o a aquel otro, o bien, aumenta mi honra, hazme poderoso y célebre en este mundo, o cosa parecida. Supongamos que pide eso porque desea estas cosas y no por el provecho que pueden traer estas cosas a los hombres según la voluntad de Dios. Seguramente no hallará en el Padre Nuestro una sentencia a la que ajustar sus peticiones. Vergüenza debiera darle pedir estas cosas. 161. El cuarto principio de Agustín es sobre la oración en momentos difíciles. Él admite que aún después de seguir las primeras 3 reglas, no sabemos, aún, lo que hemos de pedir como conviene con respecto a las tribulaciones. Incluso los cristianos más piadosos no pueden estar seguros de qué pedir cuando están inmersos en dificultades y sufrimiento. Las tribulaciones pueden sernos de utilidad. Y, sin embargo, porque son una molestia, todos coincidimos en pedir que se nos libre de ellas.
Entonces, ¿deberíamos orar por un cambio en las circunstancias o solo por fortaleza para soportarlas? Agustín señala la propia oración de Jesús en Getsemaní como el perfecto balance entre el honesto deseo, no me hagas beber este trago amargo, y la sumisión a Dios, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. También señala Romanos 8:26, texto que promete que el Espíritu guiará nuestros corazones y oraciones cuando gemimos y estamos confundidos, y Dios las escuchará incluso en su condición imperfecta. Entonces, concluye Agustín, derrama el deseo de tu corazón, pero recuerda la sabiduría y la bondad de Dios cuando lo hagas. Anicia Proba era una viuda de unos 30 años de edad y estuvo presente cuando Roma fue saqueada en el 410 después de Cristo. Para salvar su vida, ella y su nieta Demetria huyeron a África, donde conocieron a Agustín. Su vida pasada se había dado vuelta, y por lo que sabemos a partir del registro histórico, nunca más disfrutó de la seguridad que había conocido antes. No obstante, Agustín sostiene que no solo podemos crecer en la oración pese a las dificultades, sino gracias a ellas. Él concluye la carta preguntándole a su amiga, ¿qué hace esta empresa de orar especialmente idónea para las viudas, sino su desamparo y desolación? ¿No debería una viuda, pregunta, por así decirlo, dedicar su viudez a Dios, su escudo, con su perseverancia y fervorosa súplica? Esta es una declaración extraordinaria. Sus sufrimientos la defendían de las ilusiones de la autosuficiencia y la ceguera que endurece el corazón y le abrían el camino para una vida de oración abundante y apasionada que solo podría traer paz en cualquier circunstancia. Él la insta a aceptar su situación y aprender a orar. Existen motivos para creer que ella aceptó su invitación. 162. Una manera simple de orar, de Martín Lutero. Uno de los escritos más famosos de Martín Lutero sobre la oración está también en la forma de una carta a un amigo. Lutero era un extraordinario hombre de oración. Beit Dietrich, uno de los amigos de Lutero, escribió, no hay un solo día que él no dedique al menos 3 horas, las más convenientes, para el trabajo, a la oración. Una vez tuve la fortuna de escuchar su oración. Dios mío, qué gran fe mostraban sus palabras. Él habla con la reverencia de alguien que habla a su Dios y con la confianza y la esperanza de alguien que habla con su padre y su amigo. Peter Beskendorf era el barbero que afeitaba y le cortaba el pelo a Lutero. Un día, Peter le pidió a Lutero que le diera una manera simple de orar. Peter era devoto aunque con ciertos vicios. Estando ebrio en una cena familiar, había matado a puñaladas a su propio yerno. En parte gracias a la intervención de Lutero, Peter fue exiliado y no ejecutado, pero sufrió dificultades en sus años finales. Sin embargo, llevó con él uno de los grandes textos sobre el tema de la oración en toda la historia del cristianismo. Lutero le dio a Peter una serie de indicaciones para la oración tanto valiosa como práctica. Para empezar, Lutero aconseja sobre el cultivo de la oración como un hábito a través de la disciplina regular. Él propone orar 2 veces al día. Por eso, está muy bien que la oración sea nuestro primer quehacer por la mañana, temprano, y el último del anochecer. Es la mejor forma de guardarse uno con diligencia de los falsos y engañosos pensamientos que te sugieren. Espera un poquito más, oraré pasada 1 hora, en cuanto haya acabado esto o aquello que tengo que hacer. 164. Lutero no es un romántico. Él concluye, se nos ordena estricta y solemnemente orar al igual que en los demás. No matar, no robar, etc. 165. Debemos orar ya sea que tengamos ánimo o no. Luego, Lutero propone maneras para enfocar nuestros pensamientos y que nuestros afectos tomen parte en la oración. Esta verdad le da balance a la de la oración como un deber. Sí, nosotros deberíamos orar independientemente de nuestros sentimientos, no obstante, deberíamos hacer todo lo que podemos para que nuestros corazones participen y tomemos ánimo, porque la oración es elevar nuestro corazón a Dios. Lam. 3:41, 166. Está mal, escribe, que los creyentes se vayan enfriando y desganando hacia la oración, y, por eso, Lutero propone que uno se prepare para orar. Aconseja lo que llama, recitar para sí mismo, alguna parte de la Escritura como, los 10 mandamientos, o, algunas palabras de Cristo, etc. 167. Esta recitación es una forma de meditación, o, contemplación, como lo llama Lutero, de la Escritura, pero no se trata de estudio de la Biblia. Es tomar palabras de la Escritura y reflexionar sobre ellas de forma que tus pensamientos y sentimientos converjan en Dios.
Mediante esta práctica, él afirma, quisiera que tu corazón se vea conmovido y orientado, sensibilizado e inclinado hacia la oración. Esta meditación en la palabra es entonces una clase de puente cuando te mueves de un estudio más formal de la Biblia a la oración. 168. La habilidad de la meditación. Después de aconsejar la meditación, Lutero describe cómo debe practicarse. De cada mandamiento hago un rosario trenzado con 4 hebras, a saber, en primer lugar, tomo cada uno de los mandamientos como una enseñanza, que estos son en realidad, y me pongo a pensar en qué consiste lo que tan seriamente me pide el Señor en ella. En segunda instancia, pronuncio una oración de acción de gracias por este motivo. En tercer lugar, hago una confesión y, por último, enuncio la petición. 169. Esto convierte cada texto bíblico en libritos de doctrina, de acción de gracias, de confesión y de petición. ¿Cómo pasa esto? Primero, debemos discernir la enseñanza de un texto. Esto se refiere a que debemos destilar su contenido esencial, que es lo que quiere este pasaje que creamos o hagamos. Este es el trabajo de la interpretación del pasaje bíblico. Lutero lo llama el librito de doctrina de la meditación. Sin duda, esto podría ser el trabajo de unos pocos segundos si ya has estudiado el texto en el pasado y has comprendido la enseñanza del versículo. Entonces, puedes simplemente resumirlo y utilizar ese resumen para el resto de la meditación. Sin embargo, si no entiendes el texto, no puedes de verdad meditar en él. Por ejemplo, si estás meditando en los 10 mandamientos, pero cuando llegas al segundo mandamiento no estás seguro de qué significa, no pronuncies el nombre del Señor a la ligera. Tendrás primero que estudiarlo y luego dejar que se asiente en tu mente, antes de poder resumirlo y meditarlo. Una vez que hemos sacado la enseñanza, es decir, puesto la instrucción del texto en pocas palabras, entonces preguntamos cómo esta enseñanza en particular nos lleva a alabar y a agradecer a Dios, cómo nos lleva a arrepentirnos y confesar nuestro pecado y cómo nos anima a acudir a Dios con peticiones y súplicas. Por ejemplo, si reflexionamos sobre el inicio mismo del Padre Nuestro, podría funcionar así, como enseñanza, nos muestra que no podemos conocer a Dios solo por nuestra cuenta, sino que debemos hacerlo en comunidad. Jesús no nos enseñó a orar, Padre mío, sino, Padre nuestro. Podemos continuar con la alabanza a Dios por todos los amigos que nos han ayudado en nuestro viaje espiritual y por ser un Dios que crea la comunidad y los lazos de amor. Luego, con la confesión, que no oramos con otros tanto como deberíamos y no hemos permitido que nuestros amigos nos pidan cuentas sobre la consistencia de nuestro caminar cristiano. Por último, podemos orar por más amigos cercanos con los cuales podamos compartir nuestro caminar en la fe. Estas, sin duda, son solo 3 de muchas posibles implicaciones, aplicaciones y reflexiones sobre este texto. Lutero nos instruye cómo generar una pequeña pero abundante gama de reflexiones que pueden ser elevadas a Dios en oración de inmediato. Aquellos que han practicado esta disciplina de la meditación saben que conforme avanza, ella misma crea su propia energía. De forma ingeniosa te obliga a salir del plano teórico para considerar lo que es la verdad bíblica sobre la que estás reflexionando debería en realidad hacerte a ti y en ti, como esto. Debería llevarte a alabar a Dios, a arrepentirte y a cambiar tu corazón y que debería llevarte a hacer en el mundo. Algunas veces el conocimiento adquirido es impactante y conmovedor y te encuentras a ti mismo de forma espontánea moviéndote a la oración. Con el paso del tiempo este hábito meditativo de la mente a menudo se manifestará durante el día y, como es lógico, volteará tu corazón hacia Dios. Puedes encontrar muchas cosas que escuchas, ves y lees que de forma espontánea te llevan a arrepentirte, alabar y suplicar a Dios. Te ayuda a que de forma habitual pongas a Dios en cada imagen, pues Él sazonará tus sentimientos y pensamientos, te alentará cuando estés desanimado y te humillará cuando seas exitoso. Lutero da ejemplos breves pero completos de cómo Él medita en cada uno de los 10 mandamientos. Aquí hay un ejemplo de una meditación sobre el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, etc. No tengas otros dioses además de mí, etc. Primero, pienso que Dios me exige y enseña que mi corazón no tiene que apoyarse ni depositar su confianza en nada creado, como bienes, prestigio, sabiduría, fuerza, santidad o cualquier otra cosa. Segundo, le agradezco su insondable misericordia por haber venido a mí en una forma tan paternal, un hombre perdido, porque sin que mediase petición, búsqueda ni mérito por mi parte,
Él mismo se me ha ofrecido para ser mi Dios y ser mi consuelo, protección, ayuda y fortaleza en momentos de necesidad. Tercero, confieso, por haber provocado su ira terriblemente a causa de mis incontables idolatrías. Me arrepiento y le pido perdón. Cuarto, le suplico, preserva mi corazón para que no sea tan olvidadizo e ingrato. Que no ande buscando otros dioses u otros consuelos en la tierra ni entre las criaturas, sino que me aferre única y completamente a ti, mi Dios único. 170. Date cuenta de cómo Lutero desarrolla la verdad del texto y cómo esa verdad afecta su relación con Dios, a él mismo y al mundo. Las meditaciones que él registra mezclan el pensamiento discursivo y la vida personal. Ellas no son exactamente estudio de la Biblia ni oración. Son maneras de inclinar y preparar el corazón para la oración al usar por completo la mente y la escritura con la mayor seriedad, todo al mismo tiempo. Improvisación espiritual en el Padre Nuestro. Después de la meditación empezamos a orar. Podríamos hacerlo, sí, pero Lutero comparte un ejercicio más que él hace antes de orar de forma libre sobre las cosas que están en su corazón. Lutero sugiere que después de meditar en la escritura, tú deberías orar a través de cada petición del Padre Nuestro, al parafrasear y personalizar cada una de las peticiones usando tus propias necesidades y preocupaciones. Ofrece un ejemplo personal de cómo podríamos orar cada petición. Las oraciones que él expresa son algo como una improvisación musical o variación sobre un tema. Danos hoy nuestro pan cotidiano, él declara, y de inmediato agrega, te encomiendo mi casa y mis pertenencias, a mi mujer e hijo. Concédeme que pueda dirigirlos bien y cuidar de su manutención y educación cristiana. 171. Lutero es inflexible en cuanto a que sus lectores no deben recitar las palabras que él mismo escribe. No espero que digas todo esto en la oración, se convertiría en un parloteo y cotorreo improductivo, sería como leer palabra por palabra de un libro. Esto frustraría el propósito del ejercicio. Ciertamente, Lutero afirma que él mismo no parafrasearía el Padre Nuestro de la misma forma al día siguiente. Incluso yo mismo no me ato a las palabras o sílabas que he dicho con anterioridad, sino que un día las digo de una manera, al siguiente de otra, según el estado de ánimo y fervor. 172. Insiste en que las personas cuando oran deben personalizar cada sección, expresando con sus propias palabras sus necesidades y aspiraciones. El valor de este ejercicio es múltiple. Aborda una de las grandes dificultades de la oración, los pensamientos distractores. Pasamos de planificar un evento a orar y descubrimos que todavía estamos pensando en el evento. La oración ordinaria, la cual es totalmente improvisada o está basada en una lista de necesidades, a menudo no puede desviar por completo la atención de la mente de aquello que la ocupaba con anterioridad. El ejercicio de elaboración con las plenas facultades mentales sobre los mandatos del Padre Nuestro nos ayuda enormemente con el problema de prestarle toda la atención a Dios. Además, orar el Padre Nuestro nos obliga a usar todo el lenguaje y las formas básicas de la oración. Si fuera por nosotros, probablemente oraríamos solo por aquellos asuntos que más nos perturban en el momento. Las peticiones, santificado sea tu nombre, y, venga tu reino, nos llevan a orar por el progreso del Evangelio en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en nuestras relaciones. Hágase tu voluntad, nos presiona a aceptar algunas cosas que Dios ha permitido que nos preocupan. Perdónanos nuestras deudas, nos acusa de nuestros más recientes pecados y fracasos, mientras que, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, nos obliga a preguntarnos sobre nuestros resentimientos y rencores. Orar el Padre Nuestro nos obliga a considerar aquellas cosas por las cuales agradecer y orar a Dios en los momentos difíciles y nos presiona a arrepentirnos y buscar el perdón durante tiempos de prosperidad y éxito. Nos disciplina a llevar cada parte de nuestras vidas delante de Dios. Por último, orar el Padre Nuestro, a diferencia de la meditación en un pasaje de la Escritura, es la verdadera oración. Se dirige a Dios con la autoridad de las propias palabras de Jesús. Promueve fortaleza y consuelo y, sin duda, le infunde fervor al corazón para pasar hacia la oración más apasionada por nuestras preocupaciones más urgentes. Este ejercicio no es un oneroso consumo de tiempo. A menudo solo toma 2 o 3 minutos, aunque como lo veremos en un momento, esta oración podría agarrar fuego y durar un largo tiempo. 173. Para resumir, Lutero afirma que deberíamos comenzar con la meditación en un texto que antes hemos estudiado. En segundo
lugar, después de alabar y confesar conforme a nuestra meditación, deberíamos parafrasear el Padre Nuestro. En último término, deberíamos solo orar desde el corazón. Este ejercicio completo, él agrega, debería hacerse 2 veces al día. La predicación del Espíritu Santo. Lutero ofrece un consejo más. No es otro paso o práctica junto a las otras, sino que es algo para tener en mente mientras oramos y meditamos. Él llama a los creyentes a que estén atentos al Espíritu Santo cuando oran. Cuando fluyen estos buenos pensamientos, es preciso dejar a un lado las restantes peticiones, detenerse en aquellos, escucharlos en silencio, en ningún caso ponerles obstáculos. Entonces es cuando está predicando el Espíritu Santo y una palabra de su predicación es mucho más valiosa que 1000 de nuestras oraciones. ¿Cuántas veces he aprendido más de una oración de lo que pudiera haber aprendido de mucha lectura y especulación? 174. Este principio es lo bastante importante para ser repetido. Otra vez escribe, si durante estas meditaciones acudiere el Espíritu Santo y comenzare a predicar a tu corazón con enriquecedores y esclarecedores pensamientos, concédele el honor de prescindir de tus anteriores ideas, anota bien lo que te predica y reténlo. De esta suerte experimentarás las maravillas de la ley del Señor, como dice David, Sal 119, 18. 175. El balance aquí es digno de mención y rara vez se encuentra en otras obras sobre la oración. Lutero espera que escuchemos hablar a Dios a través de su palabra. Lutero no cometerá el mismo error que George Whitefield, asumiendo que sus impresiones internas son revelaciones que vienen de Dios. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Ahora bien, esto no significa que la meditación sea solo un ejercicio de la mente. Él anticipa que el Espíritu, cuando reflexionamos en la verdad bíblica delante de Dios, algunas veces llenará nuestro corazón con ideas y pensamientos enriquecedores que nos conmueven y son nuevos para nosotros, aun cuando estamos pensando sobre un texto o una verdad que hemos escuchado cientos de veces antes. Lutero está hablando de que los ojos del corazón sean iluminados, EF 1:18, para que las cosas que conocemos con la mente se arraiguen en la esencia misma de nuestro ser. Por supuesto, Lutero creía que toda oración a nuestro Padre es posible por el Espíritu de adopción a través de la mediación de Jesús, el Hijo verdadero. Ninguna oración, entonces, ocurre sin la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, Lutero vio que el Espíritu puede iluminar nuestras mentes y asegurar nuestros corazones con la realidad de Dios, como sugiere Pablo en Romanos 5:5 y 8, 15-16. Parafraseando el pequeño tratado de Lutero, él nos indica que edifiquemos sobre el estudio de la Escritura a través de la meditación, al responder a la palabra en la oración al Señor. Cuando lo hacemos, debemos ser conscientes de que el Espíritu Santo puede comenzar a predicarnos. Cuando esto sucede, debemos dejar lo que estamos haciendo y prestar mucha atención. 7. Las reglas de la oración. Vuestra tercera, obra magistral, sobre la oración se encuentra en el escrito de Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana. Quizás la parte más distintiva del enfoque de Calvino es la que él llama las reglas de la oración. El alegre temor. La primera regla de Calvino es el principio de la reverencia o el temor de Dios. Calvino llama a los cristianos a que comprendan la gravedad y la magnitud de la oración. Es una audiencia personal y conversación con el Dios Todopoderoso del universo. No hay nada peor que la ligereza para andar divagando, cual si Dios no nos importara gran cosa. 176. Debemos prepararnos para orar, como es menester a aquel a quien la majestad de Dios toca, para que, desentendiéndose de todo cuidado y afecto terreno, se llega a él. Aquí, Calvino aborda uno de los mayores malentendidos, pero uno de los conceptos más importantes en la Biblia, el temor de Dios. El temor de Dios, sin duda, se refiere a tener miedo, pero ¿tener miedo de qué y por qué? Es lógico pensar que el temor de Dios significa tener miedo de que Él nos vaya a castigar. En la epístola de 1 Juan 4:18, sin embargo, se nos afirma que el amor perfecto echa fuera el temor y agrega que la clase de temor que se echa fuera es el que espera el castigo. Romanos 8:1 enseña que no hay condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. De esto concluimos que el temor de un cristiano hacia Dios no puede referirse a que tenemos miedo, sin cesar, de estar espiritualmente perdidos si no vivimos justamente. Otros textos, como el del Salmo 130:4, declaran que la experiencia del perdón aumenta de verdad el temor de Dios. Entonces, ¿de qué debería tener miedo un cristiano en relación con Dios?
Piénsalo así. Imagínate que de pronto te presentan a alguien a quien siempre has admirado, quizás alguien a quien adoras como una heroína. Extiendes tu mano para estrechar la suya y de repente lo comprendes. No puedes creer que realmente la conocerás. Descubres para tu vergüenza que estás temblando y sudando y, cuando tratas de hablar, te falta el aliento. ¿Qué está pasando? No temes ser lastimado o castigado. Más bien, estás sinceramente asustado de hacer algo tonto o decir algo inapropiado a la persona mencionada y durante la ocasión. Tu alegre admiración tiene un aspecto de temor. Te has quedado sin palabras y por eso no quieres estropearlo. Eso es lo que experimentamos incluso en la presencia de un admirable ser humano. Cuanto más es esta una adecuada respuesta a Dios. En el clásico de Kenneth Graham, The Wind in the Willows, El viento en los sauces, hay un capítulo, The Piper at the Gates of Dawn, El gaitero en el umbral del alba, en el cual los personajes Topo y Rata encuentran a la deidad de los animales, el dios Pan, y lo escuchan cuando interpreta la gaita. Ellos están aturdidos. Rata susurró tembloroso, recuperando por fin el aliento. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Murmuró Rata, con los ojos brillantes de amor. ¿Miedo? ¿De él? Nunca. Sin embargo. Oh Topo, tengo miedo. 177. Eso captura el concepto del temor de Dios, mejor que cualquier cosa que conozco. Podríamos decir que el temor al castigo es una clase de temor. Esto le sucede a las personas que están enfrascadas en sí mismas. Aquellos que creen el Evangelio, que creen que son los destinatarios de una gracia inmerecida pero inamovible, crecen en un temor paradójicamente amoroso y alegre. Debido al indecible amor y gozo en Dios, temblamos con el privilegio de estar en su presencia y con un intenso anhelo de honrarlo. Estamos profundamente asustados de afligirlo. En otras palabras, tú estarías bastante asustado si alguien hubiera puesto en tus manos un hermoso y valioso jarrón de la dinastía Min. No estarías temblando ante el temor de que el jarrón te haga daño, sino ante el temor de que tú lo pudieras dañar. Sin duda, nosotros de verdad no podemos lastimar a Dios, pero un cristiano debería estar intensamente preocupado de no afligir o deshonrar a quien es tan glorioso e hizo tanto por nosotros. Calvino expresó que este sentido de asombro es una parte crucial de la oración. Ella lo exige y lo produce. El hecho de que tengamos acceso a la presencia y atención de Dios debe concentrar los pensamientos y elevar el corazón. Insuficiencia espiritual. La segunda regla de la oración, según Calvino, es que sintamos la necesidad de excluir toda ficción. 178. Calvino se refiere a lo que podría llamarse humildad espiritual. Implica un fuerte sentir de nuestra dependencia de Dios, en general, y una disposición para reconocer y arrepentirnos de nuestras propias faltas, en particular. Calvino advertía contra la percepción común medieval y moderna de que cuando orabas debías vestirte con tus mejores atuendos espirituales, por así decirlo, para impresionar a Dios con tu devoción. Calvino rechaza por completo que Dios podría ser apaciguado por la devoción o que oiría las oraciones, como si cumpliesen con él. 179. En realidad, aquellos que oran provechosamente deben acercarse con una actitud que es exactamente opuesta. Debemos ser implacablemente honestos sobre nuestras faltas y debilidades. Hacemos todo lo posible por evitar la ficción de poner nuestra mejor cara. Debemos acercarnos a Dios sabiendo que nuestra única esperanza está en su gracia y perdón, y siendo honestos sobre nuestras dudas, temores y futilidad. Debemos acercarnos a Dios con la disposición de un mendigo. Al igual que el llamado temor del Señor, esta regla también puede sonar dura para los oídos modernos, pero no tiene que ser así. Calvino solo nos indica que dejemos toda pretensión, que huyamos de toda falsedad. Un autor, Francis Spufford, usando un lenguaje coloquial contemporáneo, aboga por la misma idea. Cuando discute nuestra pecaminosidad, expresa: el tema no es solo nuestra tendencia a dar tumbos, tropezar y meter la pata por accidente, nuestro papel pasivo como agentes de caos. Es nuestra activa inclinación a romper cosas que aquí incluyen promesas, relaciones que nos importan y nuestro propio bienestar y el de otras personas. Tú eres un ser cuyos deseos no tienen sentido, no armonizan, estos deseos en el fondo están dispuestos de forma disonante, para que realmente quieras poseerlos y al mismo tiempo realmente no quieras poseerlos. Estás equipado, te das cuenta, más para la payasada, o incluso la tragedia,
que para finales felices. Tú eres humano y aquí es donde vives, esta es nuestra experiencia normal, 180 hasta que no reconozcamos el caos en nuestro interior, que la Biblia llama pecado, viviremos en lo que Calvino denomina ficción. Los consejeros te dicen que los únicos defectos de carácter que pueden destruirte son los que no admites. Así que, para la oración verdadera son decisivos la confesión y el arrepentimiento. Otra vez, la oración exige y produce humildad. La oración te lleva a la presencia de Dios, donde quedan expuestas nuestras carencias. Entonces, nuestra nueva concienciación de insuficiencia nos impulsa a buscar a Dios incluso más intensamente por perdón y ayuda. Calvino escribe, me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar. Ger. 29, 13-14. La verdadera oración exige el arrepentimiento, 181 si eres engreído, al culpar a otros por tus problemas en lugar de tomar la responsabilidad por lo que tú mismo hiciste mal, no estarás buscando a Dios con todo tu corazón. La oración requiere y da el poder para abandonar la autojustificación, el traslado de la culpa, la autocompasión y el orgullo espiritual. En la medida en que puedas quitar la ficción de la autosuficiencia, tu vida de oración será más rica y profunda. Confianza reposada y esperanza segura. La tercera y cuarta reglas de la oración, según Calvino, deben considerarse juntas. Su tercera regla es que deberíamos tener una confianza sumisa en Dios. Que todo el que se presenta delante de Dios para orar se despoje de toda opinión de su propia dignidad. 182 Debemos confiar en Él incluso cuando las cosas no van como desearíamos que fueran. Esta fue la ley de Jesús para la oración también, porque todos los que oran deben decir, hágase tu voluntad. Uno de los propósitos de la oración es llevar a nuestros corazones a confiar en su sabiduría, no en la nuestra. Es decir, esto es lo que necesito, pero tú sabes que es lo mejor. Es dejar nuestras necesidades y deseos en sus manos de una manera que solo es posible a través de la oración. Esa transacción nos da un consuelo y un descanso que ninguna otra cosa nos puede dar. Ahora bien, la cuarta regla es tan crucial como la tercera y deben mantenerse juntas. Debemos orar con seguridad y esperanza. Calvino escribe, estando abatidos y postrados con verdadera humildad, tengamos sin embargo buen ánimo para orar, esperando que ciertamente seremos escuchados. 183 El de inmediato reconoce que parecen cosas contrarias a primera vista. Luego argumenta porque la contradicción es solo aparente, no real. Si la voluntad de Dios es perfecta y la sumisión a esta voluntad es tan importante, ¿por qué orar por cualquier cosa con fervor y confianza? Calvino enumera las razones. Dios nos invita a hacerlo y promete que responderá las oraciones, porque Él es bueno y es nuestro amoroso Padre Celestial. 184 Además, Dios espera para darnos una bendición hasta que se la pedimos. ¿Por qué? Las cosas buenas por las cuales no pedimos, nuestros corazones suelen interpretarlas como el fruto de nuestra propia sabiduría y diligencia. Los dones de parte de Dios que no se reconocen como tales son mortales para el alma, porque espesan la ilusión de la autosuficiencia que lleva al exceso de confianza y nos prepara para el fracaso. Por último, Calvino sostiene que estas dos verdades no son contradictorias, sino complementarias. Por una parte, sabemos que no tienen, porque no piden, San 4:2, hay muchos bienes que Dios no nos dará hasta que lo honremos y mantengamos a salvo nuestros corazones para recibirlos a través de la oración. Pero, por otro lado, ¿qué persona reflexiva, que conoce los límites de su propia sabiduría, se atrevería a orar si pensara que Dios inevitablemente le concedería sus deseos? Historias sin fin sobre genios, lámparas y deseos ilustran la casi demasiado repetida verdad de que nuestros deseos están, como hemos visto, dispuestos de forma disonante y a menudo son fatalmente insensatos. Sin embargo, no hay nada que temer. Dios no nos dará nada contrario a su voluntad y esa voluntad siempre incluye lo que es mejor para nosotros a largo plazo. Rom. 8:28. Nosotros podemos, por lo tanto, orar con confianza porque Él no nos dará todo lo que queremos. Porque Dios de tal manera, conforme a su incomprensible designio, modera todo cuanto acontece en el mundo, que las oraciones de los santos, aunque haya en ellas alguna inadvertencia o error mezclado con la fe, no son vanas ni sin fruto. 185. Si mantenemos la tercera y la cuarta reglas juntas, esto crea un enorme incentivo para orar. Pidan, y se les dará. Mat. 7:7-8 Pide con confianza y esperanza.
No tengas temor de pedir por la cosa equivocada, sin duda, lo harás. Pero Dios modera todo cuanto acontece en el mundo con su incomprensible sabiduría. Clama, pide y suplica, y obtendrás muchas respuestas. Por último, cuando no tengas una respuesta, o cuando la respuesta no es lo que tú quieres, usa la oración que te permite descansar en su voluntad. La regla contra las reglas. Después de explicar sus 4 reglas de la oración, Calvino agrega una conclusión tan importante que muchos lectores la interpretan como una quinta regla. La quinta regla es realmente una caracterización de la palabra regla. Calvino manifiesta, también hay que notar que lo que he expuesto referente a las 4 reglas para orar bien, no se ha de entender tan rigurosamente como si Dios rechazara las oraciones en las que no hallare fe o arrepentimiento, perfecto juntamente con un ardiente deseo y tal moderación, que no se les pueda achacar falta alguna. Aunque esto suene como si estuviera dando marcha atrás, no es así. Esto, orar, no lo ha hecho ninguno de cuantos han vivido en este mundo con la integridad y perfección que se requieren. Pues realmente ninguna libertad tendríamos para orar, si Dios no condescendiese con nosotros. 186. La quinta regla es la regla de la gracia. Calvino nos insta a que no concluyamos que seguir un conjunto de reglas hará que nuestras oraciones sean escuchadas. Nada que formulemos o que hagamos nos hace dignos del acceso a Dios. Solo la gracia puede hacerlo, basada no en nuestra conducta, sino en la obra salvífica de Cristo. ¿Cuál es, entonces, la función de las reglas? ¿Por qué importa cómo oramos si todo es por gracia? La respuesta es que la oración debería ser moldeada por esa gracia y estar en consonancia con ella. El alegre temor, la impotencia pero al mismo tiempo la seguridad. Todas son maneras de acercarnos a Dios que son posibles solo si nuestro acceso no ha sido ganado, sino que ha sido recibido como un don. Solo cuando vemos que no podemos cumplir las reglas y necesitamos de la misericordia de Dios, podemos llegar a ser personas que comienzan a obedecer las reglas. Ellas no ganan ni merecen la atención de Dios, sino que más bien adaptan nuestras oraciones a quien es Dios, el Dios de la gracia gratuita, y de este modo nos unen a Él más y más. Te comparto la siguiente ilustración que nos podría ayudar a pensar sobre esto. Cuando activas el interruptor de la luz, la bombilla se ilumina. ¿El interruptor provee la energía para la bombilla? No, la energía viene de la electricidad. El interruptor no tiene energía en sí mismo, sino que más bien conecta la bombilla a esa energía. De la misma manera, nuestras oraciones no tienen mérito alguno para procurarnos el acceso al Padre. Cristo lo ha hecho. Las oraciones que están en consonancia con un Dios de gracia, sin embargo, pueden conectarnos con Él. Si oramos sin humildad, si oramos llenos de impaciencia, nos separamos de Él. Si, al contrario, oramos sin ninguna confianza o esperanza de ser escuchados, eso también bloquea algún sentido de su presencia. Ambos errores son considerados un fracaso para orar en el nombre de Jesús, para acercarse a Dios sobre la base de la misericordia inmerecida. Calvino lo afirma en un pasaje que ha marcado durante siglos el curso de la comprensión cristiana sobre la oración, pues tan pronto como se nos representa la terrible majestad de Dios, no podemos por menos de aterrarnos, y el conocimiento de nuestra propia indignidad nos rechaza muy lejos, hasta que Jesucristo nos sale al camino para cambiar el trono de gloria aterradora en trono de gracia. Hasta ahora, dice Jesucristo, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Juan 16:24, como dice Pablo, todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, 2 Ioar 1:20, es decir, que en Cristo son firmes, ciertas y perfectas. 187. Orar en el nombre de Jesús, pues, no es una fórmula mágica, no. Debemos pensar que solo si enunciamos literalmente las palabras en el nombre de Jesús, nuestras oraciones serán escuchadas. Como hemos visto, Dios puede oír y contestar las oraciones de todas las personas, incluso las de aquellos que no oran con fe en Jesús. Dios a menudo escucha y contesta el clamor del oprimido incluso cuando ora a un Dios falso, sostiene Calvino, al señalar pasajes en la Biblia que enseñan esto. Y es así solo porque Él es un Dios misericordioso. 188. Entonces, en el nombre de Jesús, no es un conjuro mágico. Orar en el nombre de Jesús significa acercarse a Dios en oración conscientemente confiando en Cristo para nuestra salvación y aceptación, y no apoyándonos en nuestra propia credibilidad o trayectoria. Es, en esencia, volver a fundamentar nuestra relación con Dios en la obra salvífica de Jesús una y otra vez.
Esto, además, significa reconocer tu condición como un hijo de Dios, independientemente de tu condición interior. Dios, nuestro Padre, está comprometido con el bienestar de sus hijos, como lo estaría todo buen padre. Las afirmaciones de Jesús sobre el Padre. ¿Por qué somos siempre escuchados por causa de Jesús? El teólogo australiano Grant Goldsworthy traza cómo, desde que Adán fue expulsado de la familia, Dios ha prometido hacernos sus hijos otra vez. Dios llamó a la nación de Israel, mi primogénito, ex 4, 22-23, y llamó a su hijo para que saliera de Egipto en el Éxodo, Os 11:1. Él nombró a los ungidos reyes de Israel, David y Salomón, para que fueran sus hijos. Pese a ello, la historia de Israel y la de sus reyes se considera un fracaso en cuanto a confiar y obedecer a Dios y ser de verdad sus hijos. Sin embargo, en el bautismo de Jesús, Dios habla desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo, Luke 3:22. Como lo expresa Goldsworthy, uno puede casi escuchar al cielo suspirar con alivio, pues aquí, finalmente, hay un verdadero hijo, uno que puede confiar, obedecer y complacer a su Padre, y lo hace de manera perfecta. 189. Por lo tanto, a Él, y solamente a Él entre todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, le pertenece el privilegio de la oración y el acceso al Padre. Él es el único que puede decir a Dios con confianza: ya sabía que siempre me escuchas. Juan 11, 41, 42. Cuando creemos en Jesucristo, estamos unidos a Él. Estamos, en Él, como lo indica Pablo repetidas veces. Esto quiere decir que lo que se aplica a Jesús se aplica a nosotros. Porque Él tiene el perfecto y seguro acceso de un hijo obediente al Padre, así también ahora nosotros. Si el Padre siempre oye al Hijo, entonces Él siempre escucha a aquellos quienes, en Cristo, son sus hijos. 190. Cuando oramos en el nombre de Jesús, por lo tanto, lo hacemos con la suprema seguridad y también con la dependencia humilde de la gracia inmerecida. El predicador estadounidense R. A. Torre cuenta sobre un hombre que conoció cuando predicaba en Melbourne, Australia. Un día, cuando estaba sobre la plataforma preparándose para hablar, le entregaron una nota sin firma. Era una petición para que abordara en su sermón el problema de la oración no contestada. La nota decía: estimado Dr. Toure, me siento perplejo. He estado orando durante un largo tiempo por algo que sin duda está de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no lo he obtenido. He sido miembro de la Iglesia Presbiteriana durante 30 años y he tratado de ser constante todo el tiempo. He sido superintendente de la escuela dominical durante 25 años y anciano en la iglesia 20 años, aún así Dios no contesta mi oración y no puedo entenderlo. ¿Me lo puede explicar? Toure reconoció el mensaje oculto del argumento y se armó de valor. Caminó hacia el podio, leyó la nota y la usó para señalar un aspecto fundamental. Él dijo que el problema no era difícil de ver. Este hombre piensa que porque ha sido un constante miembro de la iglesia durante 30 años, un fiel superintendente de la escuela dominical durante 25 años y un anciano en la iglesia durante 20 años, Dios tiene la obligación de contestar su oración. Él realmente está orando en su propio nombre. Sin duda, el hombre habría pronunciado obedientemente, en el nombre de Jesús, al final de cada oración, pero solo como una parte de su proyecto para procurar el favor de Dios por medio del perfecto cumplimiento de todas las reglas. Debemos, continuó Toure, renunciar a cualquier pensamiento que tengamos sobre cualquier exigencia a Dios. Pero Jesús tiene grandes afirmaciones sobre Dios y nosotros deberíamos acercarnos a Dios en nuestras oraciones no sobre el fundamento de cualquier bondad en nosotros mismos, sino sobre el fundamento de las afirmaciones de Jesucristo. Al término de la reunión, el escritor de la nota se acercó a Toure y se presentó. Usted dio justo en el clavo, le expresó. 191. 8. La oración de las oraciones. Ninguno de nuestros tres grandes maestros de la oración, Agustín, Lutero y Calvino, desarrolló sus enseñanzas basado primariamente en sus propias experiencias. En cada caso, lo que ellos creyeron y practicaron respecto a la oración surgió de su comprensión de la mayor clase magistral sobre la oración, el Padre Nuestro en Mateo 6, 9-13, LBLA, en el corazón del Sermón del Monte. La mejor parte del capítulo 20 sobre la oración en la institución de Calvino es un estudio línea por línea del propio modelo de oración de Jesús, al igual que en la clásica carta de Lutero.
Cada uno de estos tres grandes teólogos explicó el Padre Nuestro en profundidad en más de una oportunidad, no solo en los comentarios bíblicos y trabajos exegéticos, sino también en los escritos pastorales y teológicos. 192. En este capítulo consideraremos el Padre Nuestro a través de las reflexiones de nuestros tres grandes maestros, para extraer toda su sabiduría y las profundidades del mismo Padre Nuestro sobre este tema. El peligro de la familiaridad del Padre Nuestro puede ser el conjunto de palabras que más se ha pronunciado en la historia del mundo. Jesucristo nos lo dio como la llave para revelar todas las riquezas de la oración. Sin embargo, es un recurso no aprovechado, en parte, debido a su familiaridad. Imagínate que, por primera vez, estás visitando a alguien que tiene una casa o un apartamento cerca de las vías del tren. Estás sentado durante una conversación, cuando de pronto el tren pasa con un gran estruendo, justo a unos pocos metros de donde estás sentado y, alarmado, te pones en pie de un salto. ¿Qué fue eso?, gritas. Tu amigo, el dueño de casa, responde, ¿qué fue qué? Tú dices, ese ruido. Yo pensé que algo iba a atravesar la pared. Oh, eso. Comenta tu amigo, eso solo fue el tren. Creo que me he acostumbrado tanto que ya ni me doy cuenta. Atónito tú dices, no entiendo cómo es eso posible. Pero lo es. Lo mismo sucede con el Padre Nuestro. Todo el mundo está hambriento de experiencias espirituales y Jesús nos da los medios para ello en unas pocas palabras. Jesús está invitando, por así decirlo, ¿no te gustaría poder venir cara a cara ante el Padre y Rey del universo cada día, abrir tu corazón a Él y sentir que te oye y te ama? Nosotros decimos, sin duda, sí. Jesús responde, todo está en el Padre Nuestro, y nosotros decimos, ¿en el qué? Es tan conocido que ya no lo escuchamos. Sin embargo, todo lo que necesitamos está allí. ¿Cómo vencemos el riesgo mortal de la familiaridad? Una de las mejores maneras es escuchar a estos tres mentores, quienes se sumergieron en las profundidades de la oración a través de años de reflexión y práctica. ¿Qué creían ellos que dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, esta es la salutación, a quien se dirige, o invocación y no constituye una de las peticiones. Calvino explica que llamar a Dios, Padre, es orar en el nombre de Jesús. ¿Quién podría tener confianza para llamar a Dios Padre? ¿Quién sería tan atrevido que usurpase el honor del Hijo de Dios si no hubiéramos sido adoptados como hijos de gracia en Cristo? 193. Lutero también creía que el saludo era un llamado a no sumergirnos directamente cuando hablamos a Dios, sino a que tomemos conciencia de nuestra situación y nos demos cuenta de nuestra posición en Cristo antes de que procedamos a orar. Debemos decir a Dios, tú nos has enseñado a considerarte y clamarte como a un Padre de todos nosotros, aunque tú podrías con toda la razón ser un juez severo sobre nosotros. Por eso, deberíamos comenzar por pedirle a Dios que implante en nuestros corazones una confianza reconfortante en tu amor paternal. 194. Calvino coincide con Lutero en que se llama a sí mismo nuestro Padre, librándonos, con la dulzura que encierra su nombre, Padre, de toda desconfianza. 195. Santificado sea tu nombre. Esta primera petición es un tanto opaca para los hispanoparlantes contemporáneos porque la idea de santidad es extraña a nuestra sociedad secularizada. Otra razón es un aparente problema de lógica, expresado por Lutero. ¿Qué significa la oración cuando pedimos que su nombre sea santificado? ¿No es santo de por sí? De inmediato contesta que por supuesto que es santo, pero que, en nuestro uso de su nombre no es santo. 196. Lutero destaca el hecho de que a todos los cristianos bautizados se nos ha dado el nombre de Dios. Como portadores del nombre, representamos a un Dios santo y bondadoso. Entonces oramos que Dios nos guarde de deshonrar el nombre con el que somos llamados, que Él nos dé el poder para ser santos y bondadosos. Ahora bien, esta petición tiene un segundo significado para Lutero, quien se une a Agustín cuando dice que es una oración para que Dios sea glorificado entre todas las naciones. Como eres glorificado entre nosotros. 197 es una petición para que la fe en Dios se extienda por todo el mundo, que los cristianos honren a Dios con la semejanza de Cristo o la santidad en sus vidas y que más y más personas honren a Dios y lo llamen por su nombre. Calvino coincide, pero agrega un pensamiento que va profundo al corazón. Porque ¿qué cosa se puede pensar más vil ni más baja que ver la gloria de Dios oscurecida, en parte por nuestra ingratitud, en parte por nuestra malicia? En otras palabras, la ingratitud y la indiferencia hacia Dios no honran su nombre.
Santificar el nombre de Dios no es solo vivir justamente, sino tener un corazón agradecido y alegre hacia Dios, e incluso más, un sentir de asombro ante su belleza. No reverenciamos su nombre hasta que ante él nos vemos forzados a maravillarnos. 198. Venga tu reino. Agustín declara que Dios está reinando ahora, pero así como la luz está ausente para aquellos que rehúsan abrir sus ojos, así es posible rehusar el gobierno de Dios. 199. Esta es la causa de todos los problemas humanos, puesto que nosotros fuimos creados para servirlo y cuando servimos otras cosas en el lugar de Dios, surgen todos los problemas espirituales, psicológicos, culturales e incluso materiales. Por eso, necesitamos que su reino venga. Calvino creía que había dos maneras para que venga el reino de Dios, a través de su espíritu que corrija y domine todos los apetitos de la carne y a través de la palabra de Dios que forme todos nuestros sentidos. 200. Esto, entonces, es una petición respecto a su señorío, es pedir a Dios que extienda su poder real sobre cada parte de nuestras vidas, emociones, deseos, pensamientos y compromisos. Evoca la colecta de Thomas Cranmore para la 14ª dominica después de la Trinidad, para que obtengamos lo que prometes, haz que amemos lo que mandas. Estamos pidiendo a Dios que nos gobierne por completo para que queramos obedecerlo con todo nuestro corazón y con gozo. Lutero agrega también una dimensión externa y una futura. El reino de Dios sobre la tierra es solo parcial ahora, pero la plenitud del reino futuro es inimaginable. Todo sufrimiento, injusticia, pobreza y muerte terminarán. Orar, venga tu reino, es anhelar la vida futura, de justicia y paz, y pedir que tu reino futuro sea el fin y la consumación del reino que has comenzado en nosotros. 201. Hágase tu voluntad. Lutero es el más directo e intenso sobre el significado de la tercera petición. Él lo parafrasea así: concédenos la gracia de soportar de buena manera todo tipo de enfermedad, pobreza, desgracia, sufrimiento y adversidad y reconocer que en esto tu divina voluntad está crucificando nuestra voluntad. 202. Podemos ser reacios a pronunciar una declaración tan osada, pero ahora podemos discernir la importancia de la salutación inicial. A menos que estemos profundamente seguros de que Dios es nuestro Padre, nunca podremos decir, hágase tu voluntad. Los padres son a menudo inescrutables para sus hijos pequeños. Un niño de 4 años no puede entender muchas de las prohibiciones de su padre, pero el niño confía en él. Solo si confiamos en Dios como Padre, podemos pedirle gracia para soportar nuestros problemas con paciencia y gracia. Entonces, alguien pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios es digno de confianza? La respuesta es que esta es la única parte del Padre Nuestro que Jesús oró en Getsemaní, bajo circunstancias más abrumadoras que cualquiera de nosotros enfrentaremos. Él se sometió a la voluntad de su Padre y no a sus propios deseos, y nos salvó. Por eso podemos confiar en Él. Jesús no nos está pidiendo que hagamos algo por el que Él ya no haya hecho por nosotros, bajo condiciones de dificultad fuera de nuestra comprensión. Lutero añade, siguiendo a Agustín, que sin esta confianza en Dios, nosotros intentaremos tomar el lugar de Dios y buscaremos vengarnos de aquellos que nos han lastimado. 203. Estaremos protegidos de las horribles voces de la difamación, la calumnia, la murmuración, condenando a otros, solo si aprendemos a comprometernos con Dios. 204. Si no podemos decir, hágase tu voluntad, desde el fondo de nuestros corazones, nunca tendremos paz. Nos sentiremos obligados a tratar de controlar a las personas, controlar nuestro ambiente y hacer las cosas de la manera en que creemos que deberíamos hacerlas. Pero controlar la vida así está fuera de nuestras habilidades y solo nos estrellaremos contra las rocas. Por eso, Calvino agrega que orar, hágase tu voluntad, es someter no solo nuestras voluntades a Dios, sino también nuestros sentimientos, para que no lleguemos a estar abatidos, amargados y endurecidos por las cosas que nos sobrevengan. 205. Hemos considerado las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro. Todos nuestros maestros observan la importancia de su lugar en el orden, ya que estas peticiones vienen primero en la oración. El inicio de la oración se centra en Dios. No debemos permitir que nuestras necesidades y asuntos dominen nuestra oración, más bien, debemos favorecer la alabanza, darle el honor a Él, anhelar ver su grandeza, reconocerla en todas partes y aspirar a la completa obediencia y al amor. George Herbert lo expresó con hermosas pocas palabras: pues el deseo de mi corazón hacia ti se inclina, aspiro a tu pleno consentimiento. 206. La adoración y la acción de gracias, centradas en Dios, vienen primero, porque curan el corazón de su egocentrismo.
que desvía nuestro corazón hacia nosotros y distorsiona toda nuestra visión. Ahora que la oración está casi a la mitad y nuestra visión es transformada y esclarecida por la grandeza de Dios, podemos pasar a nuestras propias necesidades y las del mundo. Danos hoy el pan, nuestro pan de cada día. Agustín nos recuerda que el pan diario es una metáfora de las necesidades más que de los lujos. Dado que hemos dedicado las primeras 3 peticiones de la oración a reconocer a Dios como nuestra comida, riqueza y felicidad, Jesús nos encarga ahora traer nuestra lista de necesidades en consonancia con esta transformación del corazón. Como hemos visto, Agustín cree que la petición completa debería ser Proverbios 30:8, no me des pobreza, para que no me moleste contigo, ni riquezas, para que no me olvide de ti. 207 Calvino sigue el razonamiento de Agustín cuando afirma que, al hablar de nuestro pan diario, no que dejando a un lado la gloria de Dios y prescindiendo de ella. Pero nosotros nos dediquemos exclusivamente a lo que nos conviene. 208 Venimos con nuestras necesidades esperando una respuesta positiva, pero nosotros somos transformados por nuestra satisfacción en Él y nuestra confianza en Él. No venimos con arrogancia y ansiedad a decirle lo que tiene que pasar. Muchas cosas por las que de otra manera nos romperíamos la cabeza, ahora podemos pedirlas sin desesperación. Asimismo, Lutero ve una dimensión social en esta petición. Para que todos tengamos nuestro pan diario, debe haber una economía floreciente, buen empleo y una sociedad justa. Por eso, orar, danos, a toda la gente de nuestra tierra, el pan diario, es orar contra la explotación abusiva en los negocios, el comercio y la mano de obra, lo que oprime a los pobres y los priva de su pan diario. De forma ominosa advierte a los que hacen injusticia respecto al poder de esta petición. Que se cuiden de la intercesión de la Iglesia y que se guarden de que esta petición del Padre nuestro no se vuelva en su contra. 209 Para Lutero, entonces, orar por nuestro pan de cada día es orar por un orden social justo y próspero. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La quinta petición se refiere a nuestras relaciones con Dios y con nosotros. Lutero, quien durante años luchó poderosa y personalmente con los asuntos de la culpa y el perdón, hace un firme llamamiento a buscar el perdón de Dios cada día en oración. Si alguien quiere jactarse de su probidad y menospreciar a otros, ha de examinarse a sí mismo y tener presente esta petición. Se dará cuenta de que no es mejor que otros y de que en la presencia de Dios deberá agachar la cabeza y estar contento de alcanzar el perdón solo a través de la humildad. 210 Lutero añade que esta petición no es solo un desafío para nuestro orgullo, sino también una prueba de la realidad espiritual. Si encontramos que la confesión y el arrepentimiento son traumáticos y denigrantes, esto significa que el corazón no está bien con Dios ni puede recurrir a la confianza del Evangelio. Si la confesión no produce un incremento en la confianza y alegría en tu vida, entonces, no entiendes la salvación por gracia, la esencia de la fe. Jesús conecta nuestra relación con Dios con nuestra relación con nosotros. Funciona en 2 vías. Si no hemos visto nuestro pecado y buscado el perdón de Dios, no podremos perdonar y buscar el bien de aquellos que nos han ofendido. Entonces, la amargura no resuelta es una señal de que no estamos bien con Dios. También significa que, si guardamos algún rencor, deberíamos ver la hipocresía de buscar el perdón de Dios por nuestros propios pecados. Calvino lo explica con claridad. Si, por el contrario, guardamos en nuestro corazón algún odio, o pensamos vengarnos y procuramos la ocasión de hacer mal a nuestros enemigos, más aún, si no nos esforzamos en volver a su amistad, reconciliarnos con ellos, prestarles todos los servicios y gustos posibles, vivir en buena armonía, amistad y caridad con ellos, pedimos en esta oración a Dios que no nos perdone nuestros pecados, pues le suplicamos que haga con nosotros, como lo hacemos nosotros con los demás. 211. No nos metas en tentación. Con esta petición, Agustín hace una importante distinción. Él manifiesta, la oración no es para que no seamos tentados, sino para que no seamos llevados, o conducidos, a la tentación. 212 La tentación en el sentido de ser examinado o puesto a prueba no es solo inevitable sino también deseable. La Biblia habla de sufrimiento y dificultad como un horno, donde muchas impurezas del alma son quemadas y arribamos a un mayor conocimiento de nosotros mismos, a la humildad, la resistencia y el amor. Sin embargo, entrar en tentación, como Jesús lo califica, Matt. 26 horas y 41 minutos, LBLA, es contemplar y considerar la posibilidad de ceder ante el pecado.
Calvino menciona dos categorías de tentaciones, unas están a la derecha y otras a la izquierda. De la derecha vienen las riquezas, el poder, el honor y otras semejantes, que nos tientan al pecado de pensar que no necesitamos de Dios. De la izquierda vienen la pobreza, la ignominia, el menosprecio, las aflicciones y otras por el estilo, que nos tientan al desaliento, a perder toda esperanza y a apartarnos con enfado de Dios. 213 Tanto la prosperidad como la adversidad, entonces, son pruebas dolorosas y cada una trae su propia colección de incentivos que te alejan de confiar en Dios y centran tu vida en ti mismo y en deseos excesivos, cosas. 214. Líbranos del maligno. Calvino combinó esta frase con no nos dejes caer en tentación y la llamó la sexta y última petición. Agustín y Lutero vieron, sino, líbranos del mal, como una petición separada, la séptima. La traducción, líbranos del maligno, NVI, se refiere al diablo. También puede traducirse, líbranos del mal. Lutero escribe que esta petición está dirigida contra todo lo malo que pueda sucedernos bajo el reino del diablo, pobreza, deshonra, muerte, en resumen, todo lo que amenaza nuestro bien en esta tierra. 215 Agustín indica que, aunque la sexta petición es para liberación del mal en nosotros, esta séptima petición es para protección del mal fuera de nosotros, de las fuerzas malignas en el mundo, en particular, de nuestros enemigos que desean hacernos daño. 216. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Por último, se encuentra lo que se denomina la doxología, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Agustín no lo menciona porque no aparece en los manuscritos más tempranos de la Biblia ni en la Vulgata latina. Lutero no lo trata. Sin embargo, aunque Calvino observa que no se ha conservado en los ejemplares latinos, piensa que esta parte es tan adecuada para este lugar que no se debe omitir. Después de descender a nuestras necesidades, problemas y limitaciones, volvemos a la verdad de la completa suficiencia de Dios. Aquí nuestros corazones encuentran descanso ante la rememoración de que a nuestro Padre Celestial y amoroso jamás le serán quitados el reino, el poder y la gloria. 217. Danos, perdónanos y líbranos. Los comentarios finales de Juan Calvino sobre el Padre Nuestro son de gran ayuda. Al igual que Lutero en A Simple Way to Pray, una manera simple de orar, Calvino insiste en que el Padre Nuestro no nos ata a su particular forma de palabras, sino más bien a su contenido y modelo básico. Es más, Lucas no registra la enseñanza de Jesús con las mismas palabras exactamente. El Padre Nuestro es un resumen de otras oraciones que provee orientación esencial sobre los énfasis y temas, sobre el propósito e incluso sobre la actitud que se debe tener al orar. Por eso, aunque nuestras oraciones sean distintas en cuanto a las palabras, no varíe sin embargo el sentido. 218 Nuestras oraciones deben tener el sello del Padre Nuestro, moldeándolas hasta el fondo. No podría haber una mejor manera de lograrlo que seguir la práctica de Lutero de orar 2 veces al día parafraseando y personalizando el Padre Nuestro como una introducción a una forma más libre de alabanza y petición. Una noción de igual importancia es que el Padre Nuestro se nos dio en forma plural. Nosotros le pedimos a Dios lo que nos hace falta, esto se refiere, en lo posible, a que las oraciones de los cristianos deben ser comunes, para el bien y provecho comunes de la comunión de los fieles. 219 El teólogo estadounidense Michael S. Horton ha señalado que Calvino pensaba que el ministerio público moldea la devoción privada, no viceversa. 220 Calvino tuvo gran cuidado al definir las oraciones públicas y la liturgia porque él quería que las oraciones privadas estuvieran moldeadas por la adoración como cuerpo de la Iglesia cristiana. Por lo tanto, la oración no es estrictamente un asunto privado. Tanto como podamos, debemos orar con otros formalmente, en la adoración de la congregación, e informalmente. ¿Por qué? Si la sustancia de la oración es continuar una conversación con Dios y si el propósito de ella es conocerlo mejor, esto ocurre mejor en comunidad. C.S. Lewis sostiene que se necesita una comunidad de personas para llegar a conocer a un individuo. Cuando reflexionaba sobre sus amigos, observó que algunos aspectos de la personalidad de uno de sus amigos se mostraban solo a través de la interacción con un segundo amigo. Eso significaba que si él perdía a su segundo amigo, perdería la parte de su amigo que de otra manera era invisible. En cada uno de mis amigos hay algo que solo otro amigo puede sacar plenamente a la luz. Por mi cuenta no soy lo suficientemente grande para que se me muestre el hombre en todas sus acciones,
Quiero que otras luces aparte de la propia muestren todas sus facetas. 221 C. Requiere una comunidad para conocer a un ser humano común, cuanto más necesario será conocer a Jesús junto con otros. Al orar con amigos, podrás escuchar y ver las facetas de Jesús que tú no has percibido. Por eso, Lewis piensa que los ángeles en Isaías 6 están clamando, Santo, 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 unos a otros. Cada ángel está comunicando a todos la parte de la gloria que ve. Conocer al Señor es un acto colectivo. Debemos orar y alabar juntos. De esa manera, cuanto más compartamos el pan celestial entre nosotros, más tendremos todos. 9. Las piedras de toque de la oración. En esta sección del libro, hemos pasado de la teoría a la práctica al leer los principales pensamientos sobre la oración de algunos de los grandes maestros de la historia de la Iglesia. ¿Podemos ahora juntar y resumir todas las reglas y principios individuales en una sola serie de puntos? La respuesta es no y sí. Un problema que enfrentamos para unificar sus conceptos es que a menudo dicen lo mismo desde perspectivas diferentes. Calvino escribió más desde la perspectiva teológica, sacando las implicaciones de la doctrina de Dios, del pecado, de Cristo y del Evangelio para la búsqueda de la oración. Agustín abordó la oración desde la perspectiva existencial, al enfocarse más en los motivos del corazón. Esto significa que los principios de cada pensador se entrecruzan. Además, debemos recordar la propia regla de Calvino contra las reglas inflexibles. Me temo que muchos libros contemporáneos sobre la oración tratan de dar a los lectores una clave o alguna clase de experiencia que nos permita exclamar: ¡ajá! Así que este es el secreto de la oración. Tal cosa simplemente no existe. El otro extremo es afirmar que la oración no solo no puede reducirse a principios, sino que no hay nada que se pueda afirmar sobre ella además de que requiere esforzarse y seguir intentando. Pero si la oración fuera completamente inefable, cuando los discípulos le piden a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Luke 11:1, Jesús les habría respondido, no puedo, es simplemente indescriptible. Él no dijo que la oración es como una pregunta que no tiene respuesta. Más bien, les dio a sus discípulos un conjunto de palabras, el Padre Nuestro. ¿Entonces podemos extraer lo que hemos aprendido de nuestros maestros? Pienso que podemos. Llamaré a este resultado, las piedras de toque. Una piedra de toque es una roca pequeña que contiene sílice que se frota contra una pieza de oro o plata para probar su grado de pureza o autenticidad. Como hemos visto, toda oración es un tanto impura. Nunca está hecha con motivos totalmente adecuados del corazón o con el lenguaje digno de su objeto. Por lo tanto, es recibida y contestada por Dios solo por gracia. Sin embargo, sobran las indicaciones en la Biblia de que deberíamos intentar orar de manera adecuada. Si nuestras oraciones no son hechas con la dependencia de Jesús, Juan 16, 24-26, o con fe, San 1:6, si se hacen con motivos egoístas, San 4:3, o si intentamos orar mientras desobedecemos deliberadamente a Dios en algún aspecto de la vida, Sal 66 horas y 18 minutos, entonces nuestras oraciones pueden no ser poderosas y eficaces. San 5:16. Lo que sigue no es una serie de reglas que ameriten o desencadenen la respuesta de Dios en alguna forma mágica o mecánica. Más bien, son 12 piedras de toque mediante las cuales podemos juzgar la relativa fortaleza o debilidad de nuestras oraciones para honrar y conectarnos con Dios. Las he reunido en 4 grupos de 3 puntos cada uno. ¿Qué es la oración trabajo? La oración es un deber y una disciplina. La oración debe hacerse con regularidad, persistencia, resolución y tenacidad al menos cada día, ya sea que tengamos ganas o no. El peor pecado es la falta de oración, escribió Peter T. Forsyth. El pecado manifiesto, o las evidentes inconsistencias que a menudo nos sorprenden en los cristianos son los efectos de esto, o su castigo. No querer orar, entonces, es el pecado detrás del pecado. 223. Imagínate que vives con alguien que no te habla. Solo te deja mensajes. Cuando se lo mencionas, dice, pues bien, no saco mucho provecho al hablar contigo. Me parece aburrido y mi mente anda vagando por todas partes, así que ni lo intento. ¿Qué concluirías? A pesar de cuán amena sea tu conversación, es grosero que esta persona no te hable. Ella le debe a la persona con la que vive cuando menos interactuar cara a cara.
Sin duda, la palabra descortesía es demasiado suave cuando se refiere al fracaso de dirigirse directamente a nuestro Creador, sustentador y Redentor, a quien le debemos cada respiro. La oración debe ser perseverante. Les ruego, escribió Pablo a los cristianos en Roma, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí, Rom. 15:30. La oración es esfuerzo. Esto quiere decir que debemos seguir orando a través de los altibajos de los sentimientos. No digas, no puedo orar, no tengo el ánimo, escribe Forsyth. Ora hasta que tengas el ánimo. 224. Esto quiere decir que la oración tiende a tener un efecto acumulativo. Austin Phelps escribe sobre sus observaciones de personas en la Royal Gallery, Galería Real, de Dresden que se quedan sentadas durante horas ante una sola obra maestra de pintura. Se emplean semanas cada año en el estudio de esa obra de Rafael. Los amantes del arte no pueden disfrutarla a plenitud hasta que la han hecho suya mediante la prolongada comunión con su forma incomparable. Phelps relata una conversación con uno de los admiradores de la pintura, quien le dijo que había pasado años mirándola y aún le era posible descubrir alguna nueva belleza y un nuevo gozo una y otra vez. ¿Cuánto más de esta clase de atención paciente deberíamos dar a la oración? ¿Qué pintura, pregunta Phelps, podría ser semejante al gran Dios, a quien el alma necesita concebir vívidamente para conocer la dicha de la oración? 225. La oración siempre es trabajo arduo y, a menudo, una agonía. Algunas veces, incluso tenemos que luchar para orar. Cuando vienen esas horas del día en las que deberíamos estar teniendo nuestro tiempo de oración con Dios, con frecuencia parece como si todo conspirara para impedirlo. A menudo luchamos solo para concentrarnos cuando estamos orando. Tus pensamientos se mueven entre Dios y las muchas diferentes obligaciones que te esperan. 226. Si bien Dios puede y concede tiempos de paz y tranquilidad, ningún cristiano supera la necesidad de luchar y perseverar en la oración. Respuesta a la palabra, la oración es conversación con Dios en el huerto de Edén, Dios se paseaba, Gen. 3:8, LBLA. Caminar con alguien en la Biblia es tener una amistad, porque las personas conversan mientras caminan juntas. La oración en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu es la restauración de la cosa más preciosa que teníamos con Dios en el principio, comunicación libre con Él. Hay dos maneras de entender la oración como un diálogo. La primera es entender la oración como respuesta a la voz de Dios que discernimos subjetivamente dentro del corazón. Según este punto de vista, nos sentamos en silencio y esperamos intuiciones, impresiones y sentimientos que decidimos que no son solo psicológicos, sino la voz de Dios en nosotros. La segunda es entender que Dios nos habla ante todo a través de las Escrituras. Como vimos en Martín Lutero, el Espíritu nos reprueba y nos ilumina cuando leemos, y así podemos escucharlo a través de su palabra. Hemos abogado en capítulos anteriores que este es el entendimiento que debemos seguir. Este ha sido uno de los temas fundamentales en la historia de la piedad y espiritualidad cristianas. Uno de los detonantes fue el debate del siglo XVII entre los puritanos ingleses y los primeros cuáqueros. Para los puritanos, las palabras del Espíritu eran la Biblia, cuando el Espíritu nos habla por medio de la palabra y a través de ella. Los cuáqueros y muchos otros que seguían sus pasos creían que, aunque la Escritura era la palabra de Dios, había una nueva, presente e interior revelación a través del Espíritu, la cual debía buscarse. 227. Esto significaría que no se necesita la Escritura para la conversación y que podemos comunicarnos con Dios dentro de nuestros corazones. Hemos explorado lo ficticio de este planteamiento. J. I. Packer observa que una vez entendemos la oración como una conversación, debemos relacionar con regularidad la meditación reflexiva y escritural con la oración. La meditación es un puente entre la interpretación bíblica y el estudio, por una parte, y la oración libre, por otra. La propia práctica de Packer es leer la Escritura, pensar a través de lo que mi lectura me muestra de Dios y convertir esa visión en alabanza antes de proseguir en oración. Él añade que este es un medio vital para conocer a Dios. 228. La oración es una interacción balanceada de alabanza, confesión, acción de gracias y petición. El Padre nuestro pasa de la adoración y la alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, a la petición por nuestras necesidades, danos hoy el pan nuestro de cada día, líbranos del mal, a la confesión de nuestros pecados y la petición por cambios internos, perdónanos nuestras deudas.
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a la acción de gracias por sus bendiciones, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, e incluso por nuestras dificultades, hágase tu voluntad. El Padre Nuestro y el Salterio, el libro de oración de la Biblia, muestran que todos estos principios o dimensiones de la oración son fundamentales. Sin embargo, ninguna de estas formas de oración debe preferirse a cualquier otra. No deberíamos pensar que algunas de ellas son niveles inferiores que preparan el camino para otras, de niveles superiores. En realidad, cada una de las formas es necesaria para las otras. Son interactivas y se estimulan entre sí. Comprender la grandeza de Dios nos lleva a una nueva comprensión de nuestra pecaminosidad. Luego un reconocimiento más profundo y el arrepentimiento del pecado nos llevan a asombrarnos con gratitud por la gracia de Dios. Si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Luke 7:47. Mientras más miremos el poder de Dios, más dependeremos de Él para nuestras necesidades. Todas las formas de oración a Dios deberían estar presentes, ser interactivas y balanceadas. ¿Qué requiere la oración? La gracia. La oración debe ser, en el nombre de Jesús, según el Evangelio hemos abordado antes esta fundamental piedra de toque. Nuestra oración debe hacerse con la plena conciencia y gratitud de que nuestro acceso a Dios como Padre es un don gratuito ganado por el costoso sacrificio de Jesús, el Hijo verdadero, y luego promulgado en nosotros por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a conocer interiormente que somos sus hijos. Orar en el nombre de Jesús no tiene por objeto ser una fórmula mágica, como si la pronunciación de las palabras ejerciera coacción sobre el poder de Dios o diera golpecitos mecánicos a las fuerzas sobrenaturales. El nombre de Jesús es clave para su persona divina y su obra salvífica. Venir al Padre en el nombre de Jesús, no en el nuestro, es venir plenamente conscientes de que somos escuchados por causa de la gracia costosa en la cual nos hallamos. Este es el principio de la oración que hace posible ser escuchados por Dios aunque nadie puede seguir todas las normas y reglas como debería. La noción de la oración al Padre en el nombre de Jesús plantea la siguiente pregunta: ¿debemos orar solo al Padre y no al Hijo o al Espíritu? Jesús invita a sus discípulos a que le oren a Él, Juan 14, 13, 14, Matt 11, 28. Sin embargo, Jesús también enseñó a sus discípulos a orar a nuestro Padre y, aunque no estamos atados a las palabras exactas del Padre Nuestro, esa instrucción inicial debe tomarse con seriedad. Solo 3 veces después de la ascensión de Jesús, en el resto del Nuevo Testamento, se dirige la oración directamente a Jesús. En la vasta mayoría de los casos, la oración está dirigida al Padre. Aunque no es impropio dirigirse al Hijo o al Espíritu, la oración por lo general está dirigida al Padre con gratitud al Hijo y dependencia del Espíritu. 229 Packer usa una regla general: oro al Padre a través de la mediación del Hijo y del poder del Espíritu Santo. También puedo hablarle al Hijo y al Espíritu de forma directa. Cuando es apropiado, es decir, cuando estoy orando sobre algo que la Escritura indica que le incumbe a uno de ellos. 230. Temor. La oración es el corazón que participa en asombro con amor. Sabemos que el corazón debe participar en la oración. La oración no solo debe ser una recitación de palabras. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Matt 15, 8. Una señal importante de un corazón que está comprometido es el asombro ante la grandeza de Dios y ante el privilegio de la oración. El Westminster Larger Catechism, Catecismo Mayor de Westminster, nos enseña que cuando oramos debemos participar con los afectos y con las aprehensiones debidas del poder, majestad y gracia de Dios. 231. Nadie piensa hoy que acercarse a Dios es algo traumático y letal. Aun cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria, Dios se rehusó porque, afirmó, esto lo mataría. Ex 33, 18-23. Dios le permitiría a Moisés ver solo su espalda, y lo cubriría con su mano que lo protegería de su santidad y no moriría. Moisés es protegido de Dios por Dios. Ese es el Evangelio. Pero en Juan 1:18, aprendemos que en Jesucristo nosotros contemplamos la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Es posible? Porque en Cristo nuestros pecados son cubiertos. Estamos escondidos en Jesús, en el hueco de su mano, por así decirlo. Colonia 3, 1, 3. Sin embargo, esto no quiere decir que tomemos con ligereza el privilegio de acercarnos al trono. Hacerlo así es un derecho extraordinario, ganado a un costo inimaginable.
Esto es lo que hacemos cuando oramos en el nombre de Jesús y lo que sucede cada vez que oramos. Deberíamos tomar tiempo y meditar sobre esta verdad hasta que nos emocione. Asombro amoroso quiere decir que nosotros no deberíamos acercarnos a Dios ni con una familiaridad casual o sentimental ni con una formalidad remota y forzada. Durante los años, muchos de los mejores libros sobre la oración aconsejan que, antes de comenzar a orar o meditar, debemos tomar las riendas de nosotros mismos y despertarnos ante la magnitud de lo que va a ocurrir. Alguien sugirió que nos demos el siguiente discurso. Dios está aquí, dentro de estas paredes, ante mí, a mis espaldas, en mi mano derecha, en mi mano izquierda. Él, quien llena la inmensidad, ha bajado hasta mí aquí. Ahora estoy por inclinarme ante Él y hablarle, derramar mis deseos ante Él y ninguna sílaba de mis labios escapará de su oído. Puedo hablarle como lo haría con el amigo más querido que tengo en la tierra. 232 tomar las riendas, puede llevarse a cabo al pensar con brevedad en algún aspecto de la teología de la oración. Recuerda, por ejemplo, que somos adoptados, hijos amados que nos dirigimos a nuestro Padre. O, recuerda que tenemos un sumo sacerdote y abogado a la mano derecha del Padre, así que podemos acercarnos al trono con confianza. O recuerda que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos impulsa y nos ayuda a orar. Esto prepara el corazón para la oración. Impotencia, la oración es aceptar la debilidad y la dependencia. El autor noruego O. Hale empieza su breve libro Oración, definiendo la oración como una actitud de la mente y del corazón, caracterizada ante todo como impotencia. Por lo que veo, la oración ha sido ordenada solo para el impotente. La oración y la impotencia son inseparables. Solo el que es impotente puede orar de verdad. 233 Tal oración es solo la consecuencia de la fe del Evangelio, porque solo el que confiesa completa bancarrota espiritual puede recibir la salvación de Cristo. Agustín le decía a Anicia, no puedes orar de verdad hasta que te consideres a ti misma desolada en el mundo. Esta piedra de toque está íntimamente relacionada con orar en el nombre de Jesús, pero merece su propio encabezamiento porque es un principio importante y práctico. Muchas personas se meten en situaciones en las que se sienten tan desamparadas e impotentes que no quieren orar. Sin embargo, la oración está hecha para aquellos que no tienen otro recurso, otro refugio. En algunos sentidos, la oración es solo conectar a Jesús con tu absoluta impotencia, tu sentido de fragilidad y dependencia. La evidencia de esto puede verse en la enseñanza de Pablo que indica que el Espíritu nos ayuda cuando nos sentimos tan impotentes que no sabemos ni siquiera qué pedir. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Rom 8:26. Casi parece que la ayuda del Espíritu es desencadenada por nuestra impotencia. Orar es aceptar que nosotros somos, y siempre seremos, totalmente dependientes de Dios en todo. En realidad, nuestra impotencia puede ser también una fuente de seguridad y confianza. La famosa declaración de Jesús a la iglesia de Sardis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apoc. 3:20, se usa a menudo para llamar a los no creyentes a la fe. Sin embargo, una invitación a comer en los tiempos antiguos era una oferta de amistad. Jesús está llamando a los creyentes a una comunión íntima con Él, a la oración. La oración, en esta imagen, es una respuesta al llamado de Jesús. No le abriríamos si Él no viniera a nosotros. Puesto que ningún corazón humano por naturaleza busca a Dios, Rom 3:11, ni puede venir a Dios sin que sea atraído por Él, Juan 6:44, nadie piensa siquiera en orar a menos que Dios lo impulse o lo lleve a orar por su Espíritu Santo. En resumen, si quieres orar, no deberías estar ansioso pensando si Dios te escucha o no. Ni siquiera deberías sentirte impotente y necesitado delante de Dios a menos que Él te esté haciendo sentir de esta manera al llevarte a pensar en la oración. Cuando nos sentimos impotentes, deberíamos estar más confiados en el conocimiento de que Dios está con nosotros y está oyendo nuestra oración. ¿Qué ofrece la oración perspectiva? La oración reorienta tu opinión sobre Dios. La oración en todas sus formas, adoración, confesión, acción de gracias y petición, reorienta tu opinión y concepción sobre todo. La oración conlleva una nueva perspectiva porque pone a Dios en la escena. El solo hecho de dirigirnos a Dios verbalmente sobre nuestras necesidades, temores, esperanzas, preocupaciones, preguntas,
perplejidades y pecados nos obliga casi de inmediato a pensar de forma diferente sobre ellos. Una imagen para la reorientación de la oración es que tú vas en un viaje y llegas a la mayor elevación donde puedes ver todo el terreno que estás atravesando y te das cuenta, estoy más lejos de lo que pensaba, o quizás, he hecho menos progreso de lo que pensaba. En la oración podemos ver que somos más amados y cuidados de lo que nos habíamos sentido, y esto disminuye nuestros temores. O podemos ver que somos más insensatos y egoístas de lo que pensábamos, y la oración quita nuestro enojo y lástima por nosotros mismos. Un ejemplo práctico de la reorientación de la oración se encuentra en el Salmo 73, 17-20. Aquí vemos a un hombre lleno de envidia y resentimiento por las muchas personas en la vida que maltratan y explotan a otros, y parece que nunca pagan por lo que hacen. Ellos prosperan mientras su propia vida, la del hombre, está llena de problemas. Entonces, ¿qué ganancia hay en servir a Dios? En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? VV 13-14. Luego, expresa, entré en el santuario de Dios, el equivalente a la oración, y comprendí cuál será el destino de los malvados. El salmista muestra cómo estar en la presencia de Dios le recordó que Dios tiene el control de toda la vida y de toda la historia. No solo el pecado nos encontrará en esta vida, sino que hay un juicio final. Luego, él inserta una nueva imagen para la reorientación de la oración, es como despertar de un sueño a la realidad. ¿Como quién? Despierta de un sueño, desechará su falsa apariencia, V20. En este caso es como despertar de una pesadilla a la realidad. Nos reímos por lo que tomamos tan seriamente en el sueño. Nos damos cuenta de que todo está bien. Sin duda, la oración puede tener el efecto opuesto, puede hacerles un agujero a las ilusiones y mostrarnos que estamos en un mayor peligro espiritual del que pensábamos. También puede ser como despertarnos de un sueño placentero a una más dura realidad. Así pues, la oración puede sacudirnos y hacer que exclamemos, ¿por qué estoy tan asustado? Esto no puede lastimarme si Dios está conmigo. También puede llevarte a declarar, ¿por qué no me di cuenta? ¿Cómo puedo justificarlo? La oración conlleva perspectiva, muestra el cuadro completo, te saca de apuros, te reorienta mostrándote la realidad en la que estás. Fortaleza, la oración como unión espiritual con Dios, la oración es un medio para la energía, escribe J. I. Packer. El estado de alerta espiritual, el vigor y la seguridad son las ramificaciones de la oración sincera sobre cualquier asunto. Los puritanos hablaron de la oración como el engrase de las ruedas del alma, 234 pt. Forsyth escribe, la oración conlleva consigo, como la comida, un nuevo sentido de poder y salud. La vida de cada organismo es solo la victoria constante de una mayor energía, continuamente alimentada, sobre fuerzas inferiores y más elementales. La oración es la asimilación de la fuerza moral de un Dios santo. Nosotros debemos esforzarnos por esta vida. Para alimentar el alma debemos trabajar duro en la oración. La oración es la apropiación poderosa del poder, del divino poder. Es por lo tanto creativa. 235 Cuando llegamos a ser cristianos se nos dice que estamos unidos con Cristo. 236 Esto significa, entre otras cosas, que somos como las ramas injertadas en la vid, a fin de que la vida de Cristo, la vid, se muestre más y más en nosotros. Juan 15. Una de las formas en que esto ocurre es a través de la oración. Al final de la carta de Pablo a los Efesios, él les da esta instrucción, fortalezcanse con el gran poder del Señor, EF 6:10. Él no lo deja como una orden abstracta. Les indica a los creyentes que se pongan la armadura espiritual. La verdad debe ser tu cinturón, la justicia tu coraza, la paz que viene del Evangelio es tu calzado. Defiéndete con el escudo de la fe y el casco de la salvación. Esta metáfora ha sido explicada a miles de congregaciones a lo largo de los años. La noción básica es que debemos apropiarnos personalmente en nuestra vida cotidiana de todos los beneficios de la salvación de Cristo, perdón, paz, amor de Dios por nosotros, que de manera objetiva nos han sido asegurados. La seguridad del amor de Dios, la promesa de la morada del Espíritu, el conocimiento de nuestro perdón, el acceso a su presencia, el poder para vencer nuestros hábitos pecaminosos, todas estas cosas son abstracciones. Hasta que son recibidas internamente para nuestro uso efectivo. Ellas no solo deben dominar nuestro corazón, sino conformar nuestra vida a través de la obra del Espíritu de Dios.
¿Cómo nos preparamos de verdad para las batallas de la vida? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo llegamos a ser tan sensibles espiritualmente que podemos discernir lo que en realidad ocurre en las situaciones complicadas? ¿Cómo tenemos la seguridad de la sabiduría, el amor y el poder de Dios para que podamos acudir a Él y descansar en Él? Al final del pasaje, Pablo se sale de la metáfora y declara: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. EF 6:18. Muchos intérpretes intentan enumerar la oración como uno de los elementos de la armadura, junto con la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Sin embargo, esto no funciona porque cada elemento de la armadura se equipara con un casco, espada o coraza. Cuando llega al final, Pablo solo dice oren, oren, oren en el Espíritu, con una actitud vigilante, oren en todas las formas, oren todo el tiempo. No podría ser más básico que esto. La oración es la manera en que todas las cosas en que creemos y que Cristo ha ganado para nosotros se convierten en nuestra fortaleza. La oración es la manera en que la verdad obra en tu corazón para constituir nuevos instintos, reflejos y actitudes. La realidad espiritual. La oración busca un sentido de la presencia de Dios en el corazón. Edmund Clowney escribe: Dios no solo habla. Él está presente. La oración está inmersa en la conciencia, a menudo una conciencia llena de asombro, de la presencia de Dios. 237. Por medio de la oración, nuestro bastante abstracto conocimiento de Dios se vuelve existencialmente real para nosotros. No solo creemos en la gloria de Dios, sino que también sentimos su grandeza. No solo creemos que Él nos ama, descubrimos nuestros corazones inundados con este amor. El Catecismo Mayor de Westminster señala que una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas es ayudarnos a orar, al despertar en nuestro corazón aquellas aprensiones, afectos y gracias que son requisitos para el cumplimiento recto de este deber y obrar en ellos, aunque no en todas las personas, ni en todos los tiempos en la misma medida. 238. Esta es una declaración notablemente balanceada. La oración es un deber, debemos llevarla a cabo cueste lo que cueste. Sin embargo, la participación de los afectos, un corazón que toma parte en el temor, asombro y amor, es necesaria para el cumplimiento recto de la oración. Resulta apropiado, entonces, que nuestras oraciones no sean distraídas e insensibles. Ahora bien, nosotros no tenemos total control sobre nuestros corazones. Ni siquiera el Espíritu Santo influye en todas las personas ni en todos los tiempos y en igual medida. El ministro y escritor de himnos del siglo XVIII John Newton habló sobre la presencia sensible de Dios, un sentir de su presencia en nuestros corazones, como un don de Dios que nosotros no podemos imponer. Él escribió: a veces el Señor retira su influencia sensible, y luego el zumbido de una mosca supera nuestra paciencia, en otras ocasiones nos mostrará lo que puede hacer en nosotros y por nosotros. 239. El Catecismo Mayor no aconseja pasividad en esto. Cuando analiza cómo deben recibir los cristianos la cena del Señor, señala que deben meditar con ternura en su muerte y sufrimientos, para ser estimulados de esta manera al ejercicio vigoroso de sus gracias. 240. Esto se refiere a que debemos meditar en la verdad hasta que los afectos de nuestros corazones sean conmovidos y nos hallemos deseando servir a Dios. ¿A qué se parecen la presencia y la realidad de Dios en la oración? Recuerda que el Espíritu no nos ayuda con esto en todos los tiempos y de la misma forma. No obstante, un ejemplo impactante de lo que es posible se ve en el clásico espiritual del siglo XVII de Christian as Great Interest, El gran interés del cristiano, de William Guthrie. Es una gloriosa manifestación de Dios hacia el alma, que derrama por todos lados el amor de Dios en el corazón. Es mejor sentirlo que hablar de ella. No es una voz audible, pero es un rayo de gloria que llena el alma con Dios, puesto que Él es vida, luz, amor y libertad, que corresponden a esa voz audible. Tú eres muy apreciado. Dan 9:23. Es como cuando Cristo llamó a María por su nombre. Jesús le dijo: María. Cuando Él pronunció esta única palabra, María, hubo alguna admirable divina comunicación y manifestación extendida hacia su corazón, el de ella, que la hizo sentir plenamente satisfecha y no dejó espacio para argumentar y cuestionar si era o no el Cristo. 241. Guthrie manifiesta que no es una voz audible que se oye con los oídos o una presencia visible que se ve con los ojos. Con todo, es una clase de voz y una clase de presencia, un sentido en el corazón, los sentidos físicos. En la oración tú vienes a la presencia de Dios.
¿A dónde nos lleva la oración? Conocimiento de uno mismo. La oración requiere y constituye honestidad y conocimiento de uno mismo. Ya hemos señalado que la oración no puede comenzar sin humildad. Sin embargo, la oración debe, con el tiempo, llevarnos más allá de un mero sentir de insuficiencia hacia una profunda honestidad con nosotros mismos. La honestidad en la oración ante un Dios omnisciente. En cuanto a Dios, esto podría parecer obvio, pero, en cambio, a menudo articulamos trivialidades en nuestras oraciones sin tomar el tiempo o hacer el esfuerzo de exponer ante Dios y ante nosotros mismos nuestros más profundos temores, heridas, debilidades y pecados. La oración, la verdadera oración, no nos permite engañarnos a nosotros mismos. Relaja la tensión de nuestro propio engreimiento. Produce claridad en la visión espiritual. Debilita nuestro propio engaño y fariseísmo. Entonces, por medio de la oración, adquirimos nuestro verdadero yo. 242. La oración no solo requiere la confesión de pecados explícitos y faltas cometidas, también debemos dejar al descubierto las posturas, actitudes y perspectivas internas y los deseos excesivos que nos llevan a pequeños y grandes pecados. 243. Es una realidad que mientras más nos acercamos a la belleza suprema, inteligencia o pureza, más nos damos cuenta de nuestra propia fealdad, estupidez e impureza. Calvino comenzó su institución con las palabras, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. El conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. 244. En otras palabras, no podemos de verdad conocer mejor a Dios sin llegar a conocernos mejor a nosotros mismos. También funciona a la inversa. Si yo no acepto la realidad de mi propia debilidad y pecado, habrá una ceguera simultánea a la grandeza y gloria de Dios. No hay mejor ejemplo de esto que Isaías, quien, cuando en el templo tuvo una visión de la santidad de Dios, declaró de inmediato en respuesta, «Ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». Isa 6:5, fue porque él había visto al Rey de una nueva manera que él se vio a sí mismo de una nueva manera. Estas dos perspectivas deben ir juntas. Si no estamos abiertos a reconocer nuestra pequeñez y pecaminosidad, nunca veremos su grandeza y santidad. Edmond Clowney observa que la oración implica una honestidad que no tiene paralelo en las relaciones humanas, porque cada relación humana necesariamente implica solo una parte de tu personalidad. Nosotros nos relacionamos de forma diferente con nuestra esposa, nuestro socio de negocios o un conocido que nos encontramos en la calle, porque cada uno de nuestros papeles sociales solo expresa una parte de nuestra personalidad. Incluso nuestra esposa ve solo una parte de quienes somos. En relación con Dios, sin embargo, todo está al descubierto. Heb 4:13. Nuestras máscaras desaparecen, la hipocresía es inútil, la relación no es parcial, sino total. Todo lo que somos debe su razón de ser a nuestro Creador y Redentor. 245. Confianza. La oración requiere y constituye confianza reposada y esperanza segura. Del mismo modo que la oración debe combinar asombro e intimidad, también debe combinar sumisión e importunidad. El pensamiento final de cada oración debe ser la ayuda que necesitamos para aceptar con gratitud lo que la mano de Dios envíe en su sabiduría. Incluso los niños cuyo instinto es resistirse a que se contradigan sus voluntades suelen saber en el fondo que no entienden el mundo como sus padres. Solo nuestro Padre conoce lo que es mejor. Conceder nuestra petición podría, en muchos casos, ser nuestra destrucción. 246. Por otra parte, se nos invita específica, intensa y repetidamente a dar a conocer nuestras necesidades en la oración con la confianza de que serán escuchadas. El autor noruego O. Hosba, en su obra clásica sobre la oración, la describe como trabajo y lucha. 247. Aunque nosotros siempre debemos terminar las oraciones con, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, nuestras oraciones deberían comenzar luchando con Dios. Lutero tuvo el atrevimiento de hablar sobre la oración importuna como un intento de conquistar a Dios. 248. La oración no es una práctica pasiva, tranquila y silenciosa. Un balance entre estas dos actitudes, confianza reposada y esperanza segura, es absolutamente crucial. Bajo, requisitos para la oración, en su teología sistemática, Charles Hodge enumera de forma consecutiva la importunidad y la sumisión. Si exageramos la sumisión, seremos muy pasivos.
Nunca oraremos con la fuerza y los argumentos que vemos en Abraham cuando presiona a Dios para salvar Sodoma y Gomorra, Gen 18, 16-33, o en Moisés cuando le suplica a Dios misericordia para Israel y para él mismo, Ex 33, 12-22, o en Habacuc y en Job cuando cuestionan las acciones de Dios en la historia. Sin embargo, si exageramos la importunidad, si oramos sin aceptar de forma resuelta la sabiduría y soberanía de Dios, nos enojaremos cuando nuestras oraciones no sean contestadas. En cualquier caso, dejaremos de pronunciar oraciones pacientes, sufridas y persistentes, pero no desesperadas, por nuestras necesidades y preocupaciones. Ayesby compara la oración con la minería tal como él la conocía en Noruega a principios del siglo XX. La demolición para crear pozos mineros requería dos clases de acciones básicas. Hay largos periodos, escribe, cuando los agujeros profundos se perforan con gran esfuerzo en la dura roca. Perforar los agujeros lo suficientemente profundos en los sitios más estratégicos para remover el principal cuerpo rocoso era un trabajo que requería paciencia, constancia y gran destreza. Una vez que los agujeros estaban terminados, la carga explosiva se insertaba y se conectaba a una mecha. Encender la mecha y disparar la carga explosiva no solo es fácil, sino además interesante. Uno ve los agujeros. Las cargas explosivas resuenan y los pedazos vuelan en todas direcciones. Él concluye que mientras el trabajo arduo requiere destreza y paciente fortaleza de carácter, cualquiera podría encender una mecha. 249. Esta útil ilustración nos advierte sobre el peligro de hacer solo oraciones, enciende mechas, la clase que pronto dejaremos si no obtenemos resultados inmediatos. Si creemos en el poder de la oración y en la sabiduría de Dios, cultivaremos una vida de oración paciente, una que perfora agujeros. Los creyentes maduros saben que manejar el tedio es parte de lo que hace eficaces las oraciones. Entrega. La oración requiere y constituye la entrega de toda la vida en amor a Dios. El Salmo 66 horas y 18 minutos declara, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. A simple vista, esto parece que significa que yo puedo merecer que Dios conteste mi oración por una mayor pureza moral. Sin duda, todo lo que hemos considerado sobre la teología bíblica de la oración al Padre en el nombre de Jesús contradice esta noción. Entonces, ¿qué significa? Santiago habla sobre las oraciones que no funcionan porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. San 4:3. La idea es esta. Del mismo modo que la fe en Cristo no puede lograr nuestra salvación, pero es necesaria para recibirla, así el compromiso de poner a Dios primero y amarlo y seguirlo es necesario antes de que Dios pueda concedernos nuestras oraciones sin dañarnos. Si vamos a vivir vidas en que Dios no tiene nuestra máxima lealtad, usaremos la oración como un instrumento, de forma egoísta, y simplemente trataremos de obtener las cosas que pueden ya estar arruinando nuestras vidas. Esta verdad está detrás de las palabras de Santiago 1, 6-8, que cuando ores, pida, con fe, sin dudar. No piense, pues, ese hombre, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, LBLA. Esto causa gran ansiedad en muchos lectores, porque parece en apariencia que Santiago está diciendo que debemos tener absoluta certeza psicológica en nuestras mentes cuando le pedimos a Dios. Pero él no está hablando aquí de eso. Él define duda en el versículo 8 como de doble ánimo, al usar la palabra dipsichos, o, literalmente, dos psiques. J. I. Packer y Carolyn Nystrom explican este término con referencia al clásico Purity of Heart is to will one thing, la pureza del corazón es desear una sola cosa, de Esren Kierkegaard. Esto no quiere decir que eres perfecto, moralmente puro ni desprovisto de toda incertidumbre. Quiere decir que has tomado la decisión de que Dios sea tu Dios y que vas a abandonar todas las preocupaciones conflictivas en el momento que puedes discernirlas. Es agarrarse del Salmo 73 horas y 25 minutos, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Packer agrega, no hay nada que no consentiría perder, si adherirme a Dios lo requiriera. Es un asunto de desear y valorar la amistad con Dios, más que otras cosas que desee o valore en este mundo. 250 a primera vista, podemos leer el último párrafo y preguntar, ¿quién, entonces, puede orar? La respuesta correcta es, cada creyente nacido de nuevo sin una sola excepción. 251 Los creyentes verdaderos, aunque están profundamente conscientes de lo
Imperfecto que es su amor a Dios, desean amarlo totalmente. Ellos pueden clamar, no hago el bien que quiero hacer, y, aunque me deleito en la voluntad de Dios en lo más íntimo de mi corazón, hay todavía demasiados impulsos dentro de mí que me alejan de esto. 252 Romanos 7 y otros pasajes indican que aunque los cristianos pueden caer en el pecado y luchar con la duda, ha ocurrido un cambio fundamental en su lealtad primaria. Este cambio fundamental es un requisito para la oración que no es superficial ni egoísta. A este respecto debemos recordar la carta de Agustín a Anicia. En ella, dice, en pocas palabras, que no deberías comenzar a orar por todo lo que tú deseas hasta que te des cuenta de que en Dios tienes todo lo que necesitas. Es decir, a menos que sepamos que Dios es lo único que de verdad necesitamos, nuestras peticiones y súplicas pueden convertirse solo en formas de preocupación y codicia. Podemos usar la oración solo como otra forma de lograr muchas cosas que deseamos mucho. No solo Dios no escuchará nuestras oraciones, porque pedimos con egoísmo para satisfacer nuestra propia codicia, San 4, 2-3, sino que las oraciones no reorientarán nuestra perspectiva y no nos darán alivio de la melancolía que conlleva el egoísmo. Una de las cosas más impactantes que Juan Calvino manifiesta sobre la oración es que es la principal manera en que recibimos todo lo que hay para nosotros en Cristo. Solo queda que busquemos en Él y que mediante la oración le pidamos lo que sabemos que está en Él. 253 Piénsalo. No podemos recibir a Cristo y creer en su nombre, Juan 1, 12-13, si no es por la oración. Martín Lutero escribió que toda la vida es arrepentimiento, y así es como crecemos en la gracia. Pero, una vez más, esto es oración. Nuestro fin principal, indica el Catecismo Menor de Westminster, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Todas estas cosas son, en su esencia, oración. Al final de los tiempos, la historia culminará en un gran banquete, Apoc. 19:9, pero, como hemos visto, podemos comer con Jesús ahora. ¿Cómo? Por medio de la oración. Los comentaristas entienden que la invitación de Jesús a oír su voz y abrir la puerta para que Él pueda entrar y cenar con Él y Él conmigo. Apoc. 3:20 es una invitación a la amistad y comunión con Él por medio de la oración. La oración, aunque a menudo es agotadora, incluso una agonía, es, con el tiempo, la mayor fuente posible de poder. La oración que es trabajo. La oración es un deber y una disciplina. Palabra. La oración es conversación con Dios. Balance. La oración es adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Que requiere gracia. La oración es, en el nombre de Jesús, según el Evangelio.